Buenas noches, en vivo desde Sport House Ben. 3 días seguidos haciendo lives sobre coleccionismo, deporte, y en estos momentos vamos a conectarnos con el señor Giancarlos Rodríguez, coleccionista a París. Estamos esperando la conexión. Bienvenidas a las personas Tiebreak TV, coleccionista MC24 presente, Museo Ben, Tony Sousa. Buenas noches. Buenas noches, Joel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Señor Giancarlos Rodríguez, permítame el honor de dar una pequeña reseña del señor Giancarlos Rodríguez. Él es Gracias. maracucho, vivió mucho tiempo en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, y en estos momentos se encuentra en la ciudad de Boston, Massachusetts. ¿Ok? Sí, señor. Es correcto. Eh, bueno, para nosotros es un verdadero placer tenerte por este pequeño espacio donde estamos tratando Gracias, Joel. de compartir con muchas personas, impulsar el coleccionismo y dar a conocer algunos deportistas venezolanos. El primer día tuvimos la oportunidad de compartir con un coleccionista y nos habló un poco sobre Luis Aparicio y sobre Miguel Cabrera. El día de ayer tuvimos el gran honor de tener al señor Tony, que desde Portugal, que tenía una muy buena colección de Michael Jordan. Y el día de Sí. hoy es un día bastante bueno, porque vamos a hablar contigo, que eres una persona que conoce bastante, pero bastante, la vida de nuestro único Hall de la Fama, Luis Aparicio. Sí. Entonces, no me queda más nada de decirte, sino que bienvenido y la pantalla es tuya. Bueno, Joel, muchas gracias. De verdad que lo que me queda por decir primero, agradecido al grupo de Sport House Ben y a tu equipo por haberme invitado. Es un honor para mí formar parte de estos live que estás realizando, que me parecen excelentes. Es una manera excelente también para comunicar lo que conlleva el mundo del coleccionismo, que mucha gente cree que esto es algo con que se pierde tiempo, pero que al fin de cuentas es algo que uno busca para relax, para hacer muchas cosas. De verdad que súper agradecido que me hayas permitido la oportunidad de llevar a muchos que a través de tu canal te ven cosas referentes al único beisbolista que está en el Hall de la Fama. Posiblemente vengan otros, Dios quiera. Como buenos venezolanos queremos que no exista uno solo, que existan muchos. Seguro, claro. Pero bueno, hasta los momentos ha sido Luis o el señor Luis Aparicio, para no tutearlo demasiado, quien nos está representando en estos momentos en Cooperstown. Ok, De todas maneras, bueno, lo que quieras, estoy a tus órdenes para lo que tú necesites saber. Tú sabes muy bien que nos conocemos hace mucho tiempo. Tú también eres un gran coleccionista, para que los claro. que están allí sepan que Joel también pertenece a este mundo del coleccionismo, con muchos años de trayectoria. Claro. Así es. Giancarlo, primero que nada, bueno, como en las entrevistas anteriores he tratado de tener un poquito la opinión de Giancarlos. ¿Qué es el coleccionismo para ti? ¿Qué, Bueno, qué significado tiene en tu vida? Bueno, fíjate, yo, el coleccionismo, Joel, para mí ha sido como una válvula de escape. Cuando yo, eh, vamos a decirlo así, me inmiscuyo dentro de lo que es el coleccionismo, siento como un relax, como que me desconecto del mundo exterior, porque siento que es como algo donde tú no tienes presiones, las presiones que todos como seres humanos tenemos, Claro. presiones en el trabajo, presiones en la familia, presiones de dinero, de muchas cosas, pues el coleccionismo es una buena válvula de escape para uno ir soltando ese tipo de lastres, de cosas que a veces te atormentan, pero que al fin de cuentas, cuando tú haces algo que te apasiona, pues te sientes sumamente bien. Y entonces, para mí el coleccionismo, dentro de todo, yo en un principio lo tomé como muy a la ligera, pero cuando tú te vas inmiscuyendo, te vas perfeccionando, te vas dando cuenta de que el coleccionismo es algo
que a todos nos puede ayudar en un momento dado a conocer historias, como te dije, a relajarnos, a ser un poco más calmados, por lo menos a desconectarnos de problemas que de repente te pueden agobiar, pero que al fin de cuentas vas a liberar a través del coleccionismo. He conocido muchos amigos, he tenido la dicha de conocer personas importantes dentro del mundo del coleccionismo, porque este mundo del coleccionismo va conectado con muchas cosas, por lo menos en el caso mío que son cosas de béisbol, pues he conocido muchas personalidades del béisbol y creo que de verdad no me puedo quejar en todos los años que llevo en este mundo del coleccionismo. Pero para mí es importante, es una parte vital de mi vida. Ok. Eh, ¿Cuándo, Giancarlo, conoces tú o das tus primeros pasos dentro del coleccionismo? Llegaste, me imagino, como muchísimos de nosotros, llegaste a un kiosco a comprar el periódico, viste de pronto un álbum allí de papel que decía vendemos un sobrecito tal, y dijiste, bueno, de pronto me compro uno, de pronto no era béisbol, era básquetbol, de pronto era fútbol con el tema de los mundiales. ¿Cómo son los primeros pasos? ¿Cómo es el conocimiento de ese gran hobby y cómo llega el amor hacia, hacia específicamente hacia Luis Aparicio? Bueno, fíjate, en el caso mío, yo comencé en el año 1989, así, tal cual. Fui a un kiosco de revista y periódico que mi papá siempre me mandaba a buscar un periódico. Y por supuesto el señor tenía sobrecitos de béisbol. Allí empecé, vamos a decirlo así, ese fue el primer acercamiento que yo tuve con lo que eran las cartas de béisbol, ¿no? Por decirlo así, las barajitas, como las conocemos nosotros. En otros países le dicen postalitas, por lo menos en el caso de Dominicana, en el cual yo viví un año. Tengo muy buenos amigos allí coleccionistas, yo le hice en postalitas. Y entonces, bueno, llegué, compré un sobrecito y empecé como a coleccionar. No tenía una certeza de cuáles eran más valiosas, cuáles eran menos valiosas, pero era simplemente una cuestión de gusto. Primero porque me gusta el béisbol, bueno, a más no poder, pues, un fanático empedernido del béisbol y las barajitas van de la mano con eso, con eso del béisbol, ¿no? Y bueno, empecé a coleccionar. Después, casualmente, cuando yo iba a una barbería cuando tenía cabello, que me cortaba el cabello, en Barquisimeto, una barbería muy famosa, se llamaba la Barbería Roma, al lado, casualmente, un señor, amigo mío, que todavía no tiene su tienda, pero ahora en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Él cerró ese local, esa tienda se llamaba Hobby Cars. Era una tienda donde vendían artículos de coleccionismo, pero más orientado hacia el béisbol. Entonces, cuando yo iba a la barbería, siempre había mucha gente, porque era una barbería muy famosa en Barquisimeto, y yo tenía que esperar. Entonces, la espera no la hacía dentro de la barbería, sino que la hacía en la tienda de al lado. Entonces, veía tarjeticas. Él se especializaba mucho en venezolanos detallados. Por supuesto, vendía sobres, vendía jerseys, gorras, afiches, todo lo relacionado, basquetbol, barajitas de basquetbol, de fútbol americano, de todo. Por supuesto, mi inclinación era el béisbol y entonces empiezo a ver, mi acercamiento directo fue con los venezolanos que interactuaban en las grandes ligas. Hablando con el señor Pedro, él me dice, mira, estos son los venezolanos que actualmente yo no tenía ni siquiera un listado de quiénes habían sido el primero, el segundo o el último en ese momento, te estoy hablando del año 1989, casi empezando en la década del 90. Entonces, él me fue inculcando, ¿verdad? Y fui aprendiendo, comprando cartas. Cada vez que iba a la barbería me traía 2, 3 cartas. Por supuesto, habían unas más caras que otras. En ese momento no lo entendía, que eran las Mira, cartas de Luis. por allí te Bueno, dicen que en la avenida 20 de Barquisimeto. sí, señor, en la avenida 20 con calle 34. Ahí quedaba la tienda Okay. Hobby Cars. Sí, señor. Nunca se me olvida, una de las grandes tiendas que existió en Barquisimeto. Entonces, claro, yo iba trayendo cartas, una de una en una, de 3, 4, con lo que podía, con lo que me alcanzaba. Pues en ese momento era un muchacho que apenas estaba en bachillerato, no tenía un ingreso como para hacer una colección tan fuerte. Entonces, con lo que iba ahorrando de lo que me daban para la merienda del liceo, para comprar las guías, ¿te recuerdas las famosas guías? Pues yo agarraba dinero y me compraba Claro. mis tarjeticas, ¿no? Entonces, claro, después hubo otras tiendas, aperturas de otras tiendas. Conocí a otro gran amigo, el señor Julio César Llanes, no, le perdí la pista, en verdad. Él tenía una tienda en el centro comercial Barquicenter,
en Ok. Barquisimeto. Casualmente todas esas tiendas quedaban ubicadas en el centro de la ciudad. Y bueno, ahí sí el señor Julio César me fue como puliendo, ¿no? Me fue, ya él tenía un listado, me fue hablando de las cartas, me fue hablando de Víctor Davalillo, de Gustavo Gil, de César Gutiérrez, de todos esos venezolanos que para la época en que yo estaba no los conocía. Ok. Me parecían extremadamente raros, porque tú veías en ese momento era lo que estaba de moda, Galarraga, David Concepción, Luis Leal, lo que estaba, vamos a decirlo así, fluctuando en la década de los 80. En esa Ya época, en esa época, bueno, tengo entendido que tú eres fanático del Cardenales de Lara sí, por supuesto, desde siempre. desde siempre. ¿Quiénes eran los jugadores en esa época del Cardenales que estaban en la palestra? Bueno, en ese momento, cuando yo empiezo, era Luis Leal, Ok. Oswald Peraza, que había subido recientemente con los Orioles de Baltimore en el año 88, 89. Y porque Luis Ojo llegó ya en la década de los 90. Ok. Luis Ojo en ese momento era prácticamente un líder dentro del equipo, pero no había dado el salto a las grandes ligas. Entonces nos conformábamos, era con Luis Leal y por supuesto aquella camada de importados que traía Cardenales, que eran todos grandes ligas, Lloyd Mosby, Jesse Barfield, No, Tito Landrum. y el staff de picheo de esa época del Ah, por supuesto, Cardenales David Wells. era una cosa Exacto. Entonces, por grande liga supuesto, 100%. Grandes Ligas, Por allí 100%, Kelly colocan a Antonio Gruber. Castillo. Sí, perdón, Antonio Castillo, sí, estaba recién subido también en el año 89, Antonio. Por supuesto, eran como ¿cómo te explico? Era lo que teníamos más detallado de Cardenales. Ok. Porque los demás eran jugadores normales, William Ereu, que después se fue al Caracas. Bueno, por supuesto, Fred Manrique, que también ya había debutado en las grandes ligas, pero Fred Manrique lo conocí prácticamente en la mitad de los 80, porque después a él lo cambian cuando a los Tigres, después fue a Caribes, pero sí, esos eran nuestros baluartes, pues, como por decirlo así, del equipo Cardenales. Ok. Bueno, y entonces fui inmiscuyéndome en la colección de venezolanos en grandes ligas. Y por supuesto, Luis Aparicio era como, vamos a decirlo así, como la joya de la diadema más preciada en una corona para un coleccionista de venezolanos en Por esa época, supuesto. imagínate. En la década, tenía apenas Luis Aparicio en el año 89, 5 años de haber sido casi, sí, de haber sido exaltado al Hall de la Fama. Entonces, por supuesto, yo recuerdo que una carta podía valer un bolívar, ¿verdad? Ok. Y entonces una carta de Luis Aparicio costaba 100 bolívares. Oye, para un muchacho que apenas estaba saliendo del bachillerato no era algo bien asequible. Entonces, Excelente. siempre veía, coño, con tristeza, veía mucho con tristeza como otras personas que eran buenos coleccionistas, que ya eran personas adultas, que trabajaban, podían comprar cartas y yo simplemente observar desde detrás de la barrera esas cartas, ¿no? Entonces, él me fue orientando, él me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo unas cartas y yo te voy a regalar una carta. Esa carta me la dio mi papá a mí, me dice el señor Julio César Llanes. Y yo le dije, bueno, ¿de quién es la carta? Me dijo, te voy a dar una sorpresa, es una carta de Luis Aparicio. Por supuesto, a mí fue muy emocionante porque, como te digo, Luis Aparicio en mi casa era como una especie de ídolo. Primero, maracucho preciado, que no hable de Luis Aparicio en su casa, oye, o estará muerto es un sentido regionalista que tenemos nosotros, Claro, pues, claro, y eso es claro. como el baluarte más importante para la región zuliana en cuanto al deporte, ¿no? Ok. Entonces, por supuesto, mi abuelo, fanático empedernido del equipo Gavilanes y todo lo que sea relacionado al equipo Gavilanes va relacionado con los Aparicio, con la familia Aparicio, con Luis Aparicio Ortega, el grande, su hermano, Ernesto Aparicio y por supuesto Luis Aparicio Jr., ¿no? Ok. Entonces, claro, yo escuchaba en mi casa a Luis Aparicio, mi papá era gran fanático de Luis Aparicio y aún más cuando jugó con Cardenales de Lara, por supuesto, la admiración fue como doble, ¿no? Y por supuesto yo venía escuchando siempre a mi abuelo hablar de Luis Aparicio, de las hazañas de Luis Aparicio, mi papá hablaba de la elegancia de Luis Aparicio. Entonces eso se te va como inculcando dentro de tu mente y llega un momento que tú dices, oye, pero ¿quién será este señor Luis Aparicio? Porque tú lo escuchabas hablar
como todos, me pasó, y no me da pena decirlo, yo escuchaba a Luis Aparicio y pensaba que el estadio de Maracaibo, Luis Aparicio era Luis Aparicio Jr., ¿no? Exactamente. Vamos a decirlo así, por la grandeza del logro que había hecho de haber sido Saltador de la Fama, pensé que ese estadio se llamaba en su buena época Luis Aparicio Jr., y resulta que era su papá, Luis Aparicio Ortega. Y entonces, claro, cuando empiezo a investigar, me empiezo a dar cuenta de que Luis Aparicio dentro del béisbol hizo un impacto importante en lo que fue el béisbol de las grandes ligas y el béisbol venezolano. Entonces, cuando empecé a leer, a investigar, a ver números, hazañas, récords, tú dices, oye, ¿verdad que Luis Aparicio se las traía? Era un jugador, a pesar de tener un tamaño tan pequeño, de no contar con fuerza, no ser un bateador de poder, hizo bastantes cosas con una herramienta que fue la inteligencia. Y esa inteligencia la combinó con otra herramienta que le dio la naturaleza, que fue una habilidad, obviamente, que fue la velocidad. Entonces, esas dos combinaciones hicieron que Luis Aparicio se convirtiera en un pelotero letal. Tanto, cuidado si caigo en comparaciones que vayan a salir fuera del contexto, oye, por decirlo así, un bateador letal, no tan letal, pero que si con un hit podía llegar a un doble, tan cual como de repente, por poner un ejemplo, como Harmon Killebrew, por decir algo. Ok. Más o menos midiendo las distancias, ¿no? No estamos hablando de Sí, poder, sí, estamos no, hablando es no, claro, de... claro, estamos, Sí, estamos claro. viendo un, ¿sabes? Un cine. Entonces, por supuesto, Luis Aparicio hizo muchas cosas y impactó de una manera, vamos a decirlo, importante lo que fue el béisbol de las grandes ligas. Recobró un arma que estaba perdida desde Ty Cobb, que fue el robo de bases. Y fíjate que Luis Aparicio, con esa habilidad, hizo que el equipo de los Chicago White Sox, después de aquel nefasto récord de los Medias Negras de Chicago, ¿te Ok, acuerdas? sí, De aquel sonado caso de aquel de la Jeff. venta de la Serie Mundial, Ujú. volvió a llevar a su equipo, ¿verdad? Casi 40 años después, a la Serie Mundial, simplemente con un equipo que no llegó a batear. El bateador que más batió 300 puntos de average, que fue Nelson Fox, que al final de esa temporada se ganó el premio MVP. Y Ok. Aparicio llegó de segundo, para que más o menos entiendas la Sí, magnitud sí, de lo sí, que fue Aparicio. Llegó de segundo en esa votación, que si Aparicio hubiese bateado 300, hubiese sido el primer MVP venezolano. Entonces, pero bueno, cuestiones de historia, cuestiones de más allá, volvamos a la parte del coleccionismo. Resulta que, bueno, empecé a coleccionar. Yo casualmente conservo aún esa carta sí. Ok, y la voy a mostrar aquí. ok, Si me permites, Joel, por voy a supuesto. mostrarla. Pero mientras tú la vas buscando, yo te voy a hacer una pregunta porque primero, Cuéntame, obviamente, la tenía agendada que te la iba a hacer y ya hay varias ¿cómo no? personas que han preguntado por allí, ¿no? Ajá. Ese momento, ya cuando tu mente empieza a dar vuelta, Luis Aparicio, Luis Aparicio, Luis Aparicio, ese chamo, ese niño que dice, ¿cuándo o quién es realmente Luis Aparicio para mí? ¿Cuándo lo conoceré? ¿Cuándo tendré esa dicha de conocer a esa persona con la que yo voy a empezar una colección? Bueno, fíjate, Luis Aparicio yo lo conozco en el año 1992. Okay. Yo casualmente vivo cerca. Somos vecinos, no tan vecinos que de al lado, de la casa de al lado, pero sí vivimos como a 6, 7 cuadras de separación. Luis Aparicio frecuentaba un sitio en Barquisimeto que se llamaba, una fuente de soda muy famosa que se llamaba la Nova 74. Se llama todavía, pero ha cambiado, tiene otro nombre, ahora se llama la nueva Nova. Pero en realidad todos los barquisimetanos, yo me siento barquisimetano, por eso digo los barquisimetanos. Yo soy más bien barquisimetido porque soy maracucho de nacimiento, pero pasé toda mi vida en Barquisimeto. Los barquisimetanos conocen ese sitio como la Nova 74 y todo siempre va relacionado a Luis Aparicio. Okay. Yo tuve la oportunidad de acercarme siendo un joven, un adolescente, y él se sentaba allí todos los días desde las 11 de la mañana a leer el periódico y a hacer tertulias con muchos compañeros, vamos a decirlo así, de conversaciones que él tenía, amigos muy cercanos a él. Ninguno pelotero, ¿no? Ninguno siendo, por decirlo así, beisbolista, ¿no?
Me recuerdo siempre de Alfonso Saer, el famoso narrador del circuito de Cardenales de Lara, que tiene toda la vida narrando con Cardenales, pues es un gran amigo íntimo del señor Ruiz. Recuerdo otras personalidades. Hay otro periodista también que no recuerda el nombre, de Maracucho, también trabajó en un canal de televisión de la región centro-occidental. Y bueno, yo me acerqué, por supuesto, un muchacho temeroso, el señor Aparicio, una gran estrella, imagínate, un hall de la fama. Y cuando yo entendí la magnitud, yo me le acerqué y le dije que yo conocía, que yo lo conocía por los logros. Él me dice, ¿de dónde? Le digo yo, no, de lo que me ha hablado mi abuelo. Casualmente mi abuelo, cuando en su época juvenil jugaba mucho dominó, porque le encantaba el dominó, al señor Aparicio también le gustaba el dominó, y jugaba mucho con él y con su hermano. Y yo le hago referencia al nombre de mi abuelo, ¿verdad? Y le digo, mira, yo soy hijo de Wilmer Borges, él le dicen Moño, y me dice, oye, yo conozco a Moño, ese era el sobrenombre que le decían a mi abuelo, ¿no? Okay. Y por supuesto él automáticamente me dijo, oye, tú eres nieto de Moño. Yo le dije, sí, yo soy nieto de. Entonces, de allí hubo como un clic, pues algo como relacionado con él. Okay. Y por supuesto me dio esa apertura, me dijo, siéntate aquí, y escuché un muchacho, imagínate tú, escuchar cuentos de cuando él jugaba béisbol, cuentos a veces que uno pensaba que eran hasta asombrosos, de situaciones que le habían pasado cuando jugaba. En ese momento empiezo a frecuentar a ese sitio, y entonces, claro, ya yo tenía en ese momento dos piezas que fueron la Topps 1972, que fue las primeras que logré comprar. Okay. Que logré comprar después que reuní dinero, compré la Top 72, que era la más barata de la gama de cartas que tiene Luis Aparicio desde su rookie hasta el año 1974. Pero esa era la que tenía. ¿Recuerdas el precio? ¿Recuerdas cuánto te costó? Sí, vale, sí. Me costó 25 bolívares cada una. Bueno, casi que, duré como 2 meses sin comer nada en el liceo. Bueno, casi que me rapan por no comprar las guías. Porque 50 bolívares significaba plata, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, pero más pudo la noción de la colección que eso, ¿no? Que pasa el hambre, ¿no? Entonces, bueno, compré mis cartas. El señor Julio César Llanes fue una persona súper, vamos a decirlo, flexible. Él me permitió que yo la fuese pagando hasta por parte. Imagínate tú, claro, él entendía que no teníamos todos la misma capacidad de pago como otros, ¿no? Entonces, me permitió tener esas 2 cartas, y son las 2 primeras cartas que yo le llevé al señor Luis para que me las firmase. Bueno, él gustosamente me las firmó, me dice, oye, ¿tú coleccionas cartas mías? Le digo, bueno, no me va a creer, yo colecciono venezolano de Grandes Ligas, tengo solamente 3 cartas, pero me da pena traerle una, que fue la que ahorita, dentro de un rato te voy a mostrar, que fue mi primera carta, pero tengo estas 2. Y él me dice, oye, esta están bien bonita, y me las firmó, pero de una manera perfecta, Joel. Creo que son una de las mejores firmas que me ha hecho él. De allí, vamos a decirlo así, hubo esa conexión completa, y entonces yo empecé a ir a escucharlo. Ojo, vi muchas veces que él, cuando estaba en ese momento, él se apartaba mucho de lo que era la firmadera de artículos y de ese tipo de cosas, porque él vamos a decirlo así, se metía de lleno en sus conversaciones con sus amigos, ¿no? Okay. Y el tipo, en verdad, el señor Luis se sentía como libre, pues, y entonces él hablaba cosas de la vida cotidiana de una persona cualquiera, hablaba también de béisbol, y por supuesto, cuando llegaba alguien a interrumpirlo para firmar, sí vi muchas veces que bueno, se molestaba. Al final la firmaba, ¿no? De una manera muy caballerosa. He escuchado por allí cuentos que yo, en realidad, en las veces que yo estuve presente, jamás vi al señor Luis Aparicio tratar mal a alguien. Okay. Siempre lo firmaba con respeto a la persona, y nunca le dio ni una mala respuesta ni un maltrato, como he escuchado por allí. En realidad, yo no sé si es porque corrí yo con suerte, pero en realidad el señor Luis no es ese tipo de persona. Es una persona extremadamente abierta al público. Okay. De hecho, yo he llegado a pensar, Joel, que el señor Aparicio no sabe la magnitud de lo que significa él mismo, de su fama, no lo sabe. Okay. Y quizás eso puede tildar de que pase por pedante, pero no lo creo en realidad. Okay. Entonces él me firmó esas 2 piezas. Ahí fue donde hicimos en el año 1992, y de allí nos hemos mantenido siendo amigos hasta estos días, ¿no?
Ya él tiene hoy en día 86 años, yo tengo 46 años, imagínate tú, una diferencia de 40 años. Por supuesto, nunca lo vi jugar, lo he visto jugar ahora en videos que han recopilado canales de videos y por supuesto he visto ahora jugadas que me parecieron asombrosas y digo, Dios mío, pero en verdad que el señor Luis tenía un alcance, vamos a decirlo así, como los que recuerdan hoy en día las agarradas o las atrapadas de Omar Vizquel. Claro. Entonces, Que, así más o menos. que hoy en día, Jan, obviamente vas hacia atrás y tienes todos esos recuerdos desde chamo, desde la primera vez cuando lo conoces hasta hoy en día, que por supuesto eres no solo un coleccionista, sino un gran conocedor de su vida, de su obra, ¿okay? De su legado. ¿Okay? Sí, claro. ¿Qué siente Jan hoy en día al saber que ha tenido la fortuna de no solo conocer a ese gran Hall de la Fama, sino ha tenido la fortuna también de poder unir el hobby con ¿sabes? Con el conocerlo personalmente? O sea, porque ahí hay dos temas ya bien fuertes, ¿no? De primero, sí, claro. estás coleccionando y ya de hecho al coleccionar, ya de por sí es un ídolo para ti. Pero más allá, Sí. que sea un amigo personal y que puedas escuchar tantas anécdotas que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, por supuesto que para ti debe ser un orgullo muy grande. Sí, claro, indudablemente, Joel. Por supuesto que ligar dos cosas que tanto me apasionan me ha dado, vamos a decirlo así, una grata alegría. En verdad, le agradezco mucho a Dios que me haya permitido, porque aunque tú no lo creas, no todas las personas tienen la misma posibilidad. Quizás hay unos que lo conocen simplemente de vista, pero el conocerlo, el hablar con él, en verlo cómo interactúa, siendo una persona como común y corriente, como todos, ¿no? Porque aparece, a veces mentira, parece que la fama, creo que mucha gente cree que la gente no la supera. Yo, el señor Luis ha superado su fama. Claro. Es una persona extremadamente humilde en el trato a los demás. Te puedo comentar muchas cosas porque aquí no pudiésemos quedar casi 2 días hablando No, del esto va buen a ser, corazón y la bondad. Y la idea no es esto eso. de hoy, por supuesto, esto de hoy va a ser simplemente una entrada para poder Sí, conocer un claro. poquito, pero sí Así es. necesito que deleites a las personas Sí. que están Sí, escuchándonos con esas sí, grandes piezas, ¿ok? Desde esa primera pieza que obtuviste, claro. pasando por la pieza que tú consideres que para ti sea la pieza más importante, ojo, no la que Sí, tenga claro. más valor, sino que Sí. para ti tú digas, ve, esta pieza es Uh -huh. mía y de nadie más, no la cambio por nada. Sí, claro, fíjate. Aquí te voy a mostrar mi primera carta. Es una carta de la TOC 66. Está bien deteriorada, Ok, como puedes verla. sí, Le sí. falta hasta un pedazo. Esta fue la que me regalaron por primera vez. Esto, vamos a decirlo así, fue la pólvora que detonó esa dinamita y hizo la explosión para que hoy en día yo pueda decir soy un coleccionista de Luis Aparicio. Esta carta tiene un gran valor para mí. La he conservado, bueno, pues desde el año, imagínate tú, desde el año 89 la tengo. Después cuando me volví más, vamos a decirlo así, más didáctico en el mundo del coleccionismo, me doy cuenta que me dio otra grata sorpresa. Es una TOC Venezuela. Wow. Es una TOC Venezuela. Yo tengo mi TOC Venezuela que la voy a mostrar ahí en el álbum, de mejor condición, pero esta barajita que me regalaron, no sabían las personas que me la regaló. Yo sé que él me la dio con mucho cariño, no Claro. sabía que esta barajita es una barajita muy valiosa porque es una TOC hecha en Venezuela. Okay. Codiciada por muchos coleccionistas en todas partes del mundo porque solamente se hizo la impresión en Venezuela. Okay. Esta carta, pues, es la primera, pues, vamos a decirlo así, la que detonó mi pasión por el coleccionismo de Luis Aparicio. Por supuesto, las cartas coleccionables deben empezar por una carta madre, ¿no? Es Okay. la carta que es la carta que todo coleccionista debe tener, que es el novato de Luis Aparicio. Yo tengo Okay. este novato de Luis Estamos Aparicio, hablando del año. 1956, la TOT 1956. Okay. Muchos dirán, bueno, pero si Jan es un gran coleccionista, ¿por qué Jan no tiene una carta de novato de Luis Aparicio gradada? Te voy a decir sinceramente, yo no creo en los grados. Okay. Posiblemente hay unos que le den más valor que otros,
pero te voy a decir sinceramente, la forma en que yo tengo esa carta ha sido tan placentera para mí, que así consigo una grado 10, esa va a ser mi carta rookie preferida, Ok. ¿sí? Porque yo siento que a veces los grados son como para decir que una carta está mejor que otra, y eso no es así. Yo tengo mi carta muy bien, sus puntas están perfectas, creo que están bien centradas. No, como te digo, quizás la envíe a PCA o la mande a gradar y obtengo un grado alto, pero yo prefiero tenerla así, tal Claro, cual como porque yo la conseguí. claro, pero lo que pasa es que el tema del gradar una carta, y eso es un punto que sería bueno que lo Sí, toquemos después en otro momento, pero sí, el tema de en otro gradar una momento. carta sencillamente, Exactamente. Sí, sí, no, yo creo que tiene solamente dos razones. Una razón es, por supuesto, conservarla, porque la ujú, colocas, ¿verdad?, en un material que no va a permitir que se dañe, sino ya está como está. Y obviamente en la parte de mercadeo, de darle mayor valor, sí, porque obviamente se sí, está conservando. Pero más allá de sí, eso, no, no, sí, no, puede sí, tener no, muchas no, otras ventajas, por supuesto, sí, ¿no? Pero, exacto, y es respetable, ojo, porque cada coleccionista tiene su punto de vista y hay que ser respetuoso en ese punto de vista. No, claro. no, yo tenía una apreciación de que lo que yo creía era lo mejor. No, hay diferentes puntos de vista, lo he aprendido con el tiempo, a ti te consta. Hoy en día puedo decir sin ningún tipo de complejos, no hay mejores coleccionistas, todos somos mejores coleccionistas. Todos somos hoy en día los mejores No, coleccionistas no, porque cada quien... ojo, y lo que nosotros muchas veces conversamos, pues definitivamente que Ujú. para cada uno de nosotros la mejor colección Es la de es uno. la que uno tiene, porque Sí, son las señor. cosas que uno aprecia y que uno valora, ¿entiendes? Entonces, Exacto. para mí lo mejor de la colección es lo que yo tengo, ¿entiendes? Así es. Y respetas las colecciones de los demás, las admiras, las disfrutas, pero al fin de cuentas, la mejor colección es la de cada coleccionista. Porque sabe cómo le ha costado conseguir cada pieza, ¿no? Por Sí. eso siempre, desde ahora en adelante, y puedes tenerlo por seguro, ese es mi lema de vida. Hay que respetar tus derechos comienzan donde terminan los de los otros. Entonces, Bien. fíjate algo. Esta carta también es importantísima a la hora. Esta sí la tengo grabada, que es la firma de la Rookie Card. La firma de la Rookie Card, para mí, tiene también su valor. Al principio escuché de muchos coleccionistas detallados y coleccionistas que eran, vamos a decirlo, eruditos en ese tema, de no firmar la Rookie Card. Yo creo que la Rookie Card se debe firmar, pero siempre es bueno tener una normal y una firmada. ¿Entiendes? Entonces yo decidí comprar una, a pesar de que pude y tengo la oportunidad de firmarla cuando yo quiera, la mía, pero compré una gradada para que quedara como, porque yo reconozco la firma del señor Luis, pero para que quedara por sentado de que esa es su firma, porque ese tipo de cartas no te da el grado, sino que te dice que la firma es auténtica. Ok. ¿Sí? Sí, sí, Por claro. supuesto, un buen conocedor de Luis Aparicio sabe, reconoce su firma donde vaya. Él tiene una manera muy particular de firmar que es muy detectable para los que conocen su firma. ¿Ok? Ok. Esa pudiésemos decir. Después, con el tiempo, Joel, eh, una cuestión que ha sucedido que fue un caso particular de Luis Aparicio. Fíjate, Luis Aparicio, no como todos los peloteros, y ese caso también le ocurrió a Roberto Clemente, no salió una preproducción de su carta de novato como lo han tenido la mayoría de los peloteros, que la empresa Top, que era la empresa para ese momento quien realizaba ese tipo de cartas, Ok. un año antes de su debut en las grandes ligas sacaba una carta donde promocionaba que ese jugador pudiese en algún momento subir al mejor béisbol del mundo. Perfecto. En el caso exacto, en el caso de Roberto Clemente, nunca en el año 1954 nunca salió esa carta. Ok. Años después, la Top decide incluirla en una colección que se llamó Top Archivo. Imagínate tú, en el año 2001. Imagínate tú Sí, eso. sí. Exacto. Luis Aparicio corre con la misma mala suerte de no tener una carta de novato, sino en el año que debuta, que es el año 1956, que son las dos cartas que te he mostrado. La empresa Topps quedó como con ese vacío y quedó como en deuda con la mayoría de los coleccionistas que llevaban o que hacen cartas de Luis Aparicio. Y en el año 2005 hacen una convención
donde invitaron a la mayoría de los dueños de establecimientos que venden cartas de béisbol o cartas deportivas de todos los Estados Unidos y de otras partes del mundo para que asistieran a su convención en el año 2005. ¿Sí? Entonces la TOS decide como darle una sorpresa a ellos, incluye lo que denominó la TOP la Lost Card, que en inglés significa la carta perdida, que fue la verdadera rookie card de Luis Aparicio, que debió haber salido en el tiraje de 1955. En ese caso también se incluyen 3 peloteros más que ya tenían su carta de novato, pero que Topps, por un error, no los incluyó en ese tiraje de 1955, que fue Whitey Ford, Stan Musial y Bob Feller. Imagínate tú, 3 grandes, exacto, 3 grandes peloteros que hayan quedado fuera de una colección de Topps. Imagínate tú, eso fue una loquera. Bueno, al fin de cuentas, Topps asumió, como se dicen por allí, como diríamos nosotros, asumió su error. Y ellos quisieron como hacer una especie de tributo para resarcir ese error que ellos habían cometido. Entonces, ellos incluyen esa carta de Luis Aparicio, que es la que te voy a mostrar, que por cierto está gradada de 10, tiene la denominación de gema, ¿verdad? Esta fue, en teoría, esta debió haber sido la rookie card de 1955 de Luis Aparicio. ¿Sí? No la normalmente que nosotros conocemos, que es la 292 de 1956, sino esta carta. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Topps? Bueno, solamente se la dio como una especie de souvenir. Esas 4 cartas no se vendieron individuales, solamente se entregaron como en una especie de cotillón a los dueños de establecimientos que compraron la membresía de VIP para esa convención. ¿Sí? Esa carta nunca salió a la venta, ni en ninguna... Exacto, nunca salió a la venta del público porque se dio como una especie de cotillón. Dentro de todas mis cartas, como la que me acabas de decir, que cuál es la más valiosa, para mí es esta carta porque esta es la verdadera rookie card de Luis Aparicio. A pesar de que haya sido elaborada en el año 2005, para mí es la verdadera carta de Luis Aparicio. Esta carta para mí no tiene ningún precio. No hay precio que pueda comprar esta carta. Porque ¿Conoces el tiraje de esa carta? Sí, solamente se hicieron 30 ejemplares. De los 30 juegos. 30 juegos. O sea, claro, 30. Exacto, no se vendían individualmente. Si tú comprabas la membresía, te daban la carta esta de Luis Aparicio más las otras 3 que eran de Stan Musial, Bob Feller y Whitey Ford. Entonces, pudiéramos decir hoy en día que es numerada de 30. Numerada de 30. Topps no le dio esa denominación porque como no es una carta que salió para una especie de regla comercial, simplemente fue como una especie de obsequio, ¿sí? Yo logré después en eBay comprar otra, que es la que tengo incluida en mi álbum, que está fuera, como venía originalmente. Esta yo la mandé a gradar y le dieron el grado en PCA de 10. Voy a mostrarlo aquí. ¿Ves? La Convención Nacional, y dice 10, y le dieron la denominación de gema. Gem. Porque está perfecta. Apenas yo la agarré, la envié a PCA y me la gradaron de esa manera. Tengo en mi álbum, te lo voy a mostrar, tengo la normal y tengo una glossy, que después Topps sacó, que es la famosa opaca. ¿Sí? También tengo la variante de eso. Para mí esas son las 3 cartas más que conservo mejor. Por supuesto, son las que más me gustan. ¿Sí? Y de todas esas cartas base, obviamente que tienes muchísimas, ¿no? Empezamos a saltar a todas las cartas especiales, a las jersey, claro. Y allí empezamos a mostrar todo el carrete que hay. Sí, bueno, fíjate, voy a empezar por la primera carta de memorabilia que yo tuve, que casualmente en estos días me vas a dar una especie de tiempo para buscarla porque tengo aquí varias. Es una de las cartas que a mí más me gusta, ya la voy a mostrar. Es la Top Star de 1997. Esta fue la primera carta, fíjate, voy a quitar las manos para que veas que viene con el sello de archivo, que es una firma de archivo. Esta fue la primera carta que la empresa Topps realizó, o la primera memorabilia que hizo Topps para muchos peloteros, incluyendo varios Hall de la Fama. En eso estaba Bruce Robinson,
ese fue el primer año donde Topps decide incursionar en lo que eran las memorabilias. Okay. Y tuvimos la buena suerte de que Luis Aparicio fue incluido, porque para que muchos entiendan, Luis Aparicio tiene un contrato de por vida con Topps. Luis Aparicio aparece en todas las colecciones de Topps. Yo me imagino que hasta después de muerto, oh, Dios lo cuide mucho, pero Luis Aparicio va a aparecer en todas las ediciones de Topps y en variantes porque Topps tiene vamos a decirlo así, muchos archivos de firmas y de cosas del señor Aparicio. Ha sido como una estrella, así como ayer lo explicó Tony, que Michael Jordan ha sido como una especie vamos a decirlo así, de bastión de la gente de Upper Deck. Por supuesto, Luis Aparicio para Topps ha sido algo más o menos parecido. Ojo, salvando las distancias, ¿no? Por supuesto. Esta fue la primera carta del año 1997. ¿Ok? De ahí se han ido derivando otras que yo tengo. Yo tengo casi ya 368 memorabilias distintas. Ok, te iba a preguntar, mientras vas buscando las piezas, ¿llevas una posible cuenta de entre piezas, memorabilias, bases, jerseys y, bueno, Sí, pelotas, bates, todo sí, esto? sí, claro. Hay la guía que seguimos todos los coleccionistas, que es la Beckett Guide, Okay. ¿verdad? Y hay otra que es Sport Card también, que hay una que tú buscas también y te da, no te lo da muy certera. Yo de verdad creo que la Beckett es la que más se acerca, ¿no? La gente de Beckett es la que más... Tienes una idea, aprovechando el señor Mauricio está haciendo esa pregunta y precisamente te la iba a hacer. ¿Tienes una idea de un checklist de cuántas cartas aproximadamente han salido al mercado de Luis Aparicio? Sí, bueno, mira, de Luis Aparicio han salido, mira, muchas cartas. Hay más de 2000 y algo de cartas, es lo que dice la guía Beckett. Okay. Por supuesto, Claro, yo de esa... esas deben ser licenciadas, ¿no? Porque Sí, sí, existen no, otras bueno, muchas. lo que pasa es que Beckett incluye muchas cartas pero hay cosas que Beckett a veces no incluye, Okay. que son de repente tapas de helado, venía Luis Aparicio salen unas tapas de helado, ya va ahí, ya va, bueno, entonces, bueno, y lamentablemente pues no están incluidas, pero parece mentira. ¿Ves? Pero la que tiene son las licenciadas. Las Okay. licenciadas. Okay. ¿Okay? ¿Qué tienes por allí de jersey? ¿Qué tienes por allí de cartas que nos puedas mostrar? Bueno, fíjate. Nos quedan alrededor Aquí, de 15 minutos para que nos deleites con todas esas bueno, grandes. por lo menos esta que es una firma certificada, esta es una de una, ¿verdad? Que Okay. tiene el logo dorado. Okay. Esta hay unas variantes. Esta viene con el logo con una forma del bate en el centro. Okay. Viene en plateado, viene en cobre. Okay. Esta es una de las que también más me gusta a mí. Quizás no es tan alta su numeraje, pero es un pedazo de guante que viene incluido en las colecciones de Swiss Spot, que son las que también me gustan bastante. Yo he visto que tú tienes una Swiss Spot ahí. De verdad que es un pedazo exacto, un pedazo de pelota, un Swiss Spot. Originalmente esa es la denominación. Exactamente. ¿Sí? Pero las que a mí de verdad son mis consentidas son este tipo de cartas donde Luis Aparicio aparece con otro Hall de la Fama. Okay. Esta aparece, estos fueron las que sacó Upper Deck, que dice Novatos del Año, Okay. ¿verdad? Luis Aparicio y Frank Robinson, que fueron los novatos del año de 1956. Robinson por la Liga Nacional y Aparicio por la Americana. Esta es una carta bellísima, me encanta mucho. Y hay una que ya te la voy a mostrar. Espérate que acomode este desastre, que sale con Ozzie Smith, que en realidad es una también de las que más me gusta, ¿verdad? Esa la colocamos en History también, si se meten sí, en la en el cuenta, History, pueden verla en el History un poquito mejor allí. Sí, y por supuesto hay otras que a mí me gustan mucho, no le he podido conseguir, no he tenido la suerte de ganármelas porque la mayoría de las subastas terminan muy altas, donde sale con Ernie Vance, hay una, y por supuesto hay una que me gusta mucho, donde sale una con Derek Jeter que también sobrepasa los $1000 de costo, ¿no? Okay. Por supuesto, hay prioridades antes que esa carta de $1000. Pero hay otra también que tiene un amigo de nosotros, un coleccionista que se llama el doctor Alan Sánchez,
Ok. que la mostró en estos días, que es una bellísima, donde aparece la firma, es una upper deck donde aparece la firma de Robin Young, aparece la firma de Ozzie Smith, aparece la firma de Ernie Pants, aparece la firma de Derek Jeter y aparece la firma de Luis Aparicio. Imagínate tú ese combo, ¿no? De shortstop. Palabras mayores. Ahora, Bueno, viniendo con eso, ¿existe esa carta que Jan busca y no consigue? O sea, esa carta eh, que tú dices, bueno, esta es la carta que tengo que buscar, esta es la carta o esta es la pieza que tengo que tener, que no la consigo, que la busco, que no la encuentro, o cuando la encontré, bueno, obviamente tenía un valor demasiado bueno, por alto. supuesto. Tú sabes que una de las claves del coleccionismo lo dijo uno de los coleccionistas que también colecciona París, uno de mis colegas que colecciona París, lo dijo en la primera entrevista. Una de las grandes virtudes es la paciencia que hay que tener. Yo al principio caía mucho en presión de buscar cartas y eso al final me agotaba demasiado porque entonces siempre, oye, vale, no la tengo, la voy a buscar, que sí, que no tengo la plata, que sí la tengo, entonces llegó un momento en que también este señor, el señor Julio César Llanes, me dio un gran consejo que hoy en día aplico y es lo que me mantiene tranquilo en ese tipo de cuestiones. Él me dijo, mira, Giancarlo, las piezas tienen como un proceso cíclico. Ok, Ellas pasan por tus manos, no las tienes, van, dan la vuelta y después de una manera más fácil caen nuevamente en tus manos y puedes obtenerlas. Me ok, ha pasado, mira, parece mentira, me ha pasado en lo que voy de coleccionista, en lo que llevo de todos estos años, me ha sucedido y digo, Dios mío, qué gran consejo me dio este señor Julio César Llanes. Hoy en día, pues, no me afano por las cartas, entiendo que hay piezas que son muy valiosas, pero en su momento podré yo tener ese tipo de piezas, no voy a esforzarme ni a perder la cordura para ir en busca de algo que de repente no voy a conseguir, que después me va a causar una frustración. ¿Sí? claro. Ya tenemos, fíjate algo, ya obviamente estos lives son de máximo 1 hora y bueno, aquí podemos, como la entrevista de ayer y como la primera entrevista, podemos pasar horas y horas y horas que dentro de poco, bueno, vamos a cambiar de plataforma y vamos a poder Sí. hacerlo. Pero Dios mediante. ya existe esa primera carta, ¿ok? Que llegó a tus Uh manos, -huh. ya existe esa carta que para ti es una carta muy importante, que Uh no -huh. cambiarías por nada. Pero debe existir esa carta o esa pieza a la que tú se la entregaras a alguien que la fuera a heredar. Bueno, Que te recordara por siempre esa carta. O sea, esa es una bueno, carta, así como el doctor Llanes te entregó esa carta que fue de su abuelo, debe existir una carta o una pieza que tú se la debes entregar a cualquier persona, a una persona que bueno, tú consideres, que tú digas, esta es la carta que siempre me recordará. bueno, fíjate, esa carta casualmente te la mostré. No es una carta muy alta. Para mí tiene un gran significado y te voy a explicar el significado de ella. Cuando yo empecé a asistir a esa tienda del señor Pedro Vilches, él tenía dentro de su, vamos a decirlo así, de su colección, él tenía una pelota firmada por Luis Aparicio y una carta de 1961, Ok. que es una Topps. Años después, muchos años después, yo siempre soñaba con esa carta. Después la conseguí, que era la Topps, pero no tenía ese significado hasta que encontré una carta que generó la gente de Top Heritage y que Top la agradó en su sistema de Top Archivo, que es esta carta, Joel, que tiene una firma. Ok. Eso es ¿Ok? una Tops Archives. Top, ajá, Top Archive Heritage con la firma de Luis Aparicio. Ok. Esto es lo que me hace rememorar a mí mis comienzos. Esto es lo que me define a mí como coleccionista de Luis Aparicio. Y fíjate que hoy casualmente tengo una gorra muy parecida a la que él está usando, la cual está firmada, que la voy a mostrar aquí, que mucha gente no se había dado cuenta porque no se detalla mucho. Mira, aquí está Sí, la sí, sí. firma. Ajá. Y este uniforme también que es muy parecido al que él utilizó, ¿verdad? Casualmente aquí se ve el ribete del número 11. Si el museo de los Chicago White Sox te dijera
dame una carta, esa sería. Sí, indudablemente, pero también le daría esta, que la conseguí a través del profesor Robert Castellano, que es una calcomanía del año 1953, Ok. que fue el De año en que Luis Gavilanes. Aparicio debuta en el béisbol profesional venezolano. Años después, Robert tuvo la gentileza de firmarla y Ok. bueno, me la ofreció en venta y por supuesto no dudé en adquirirla porque esto demuestra, de Aparicio hay una barajita que casualmente tiene otro gran coleccionista, el señor Julio Martínez, Atilio Martínez, anda por allí. que es Saludos, una, Atilio, sí, por allí. por supuesto, le mando saludos, lo admiro también como coleccionista de Luis Aparicio, a todos mis colegas que coleccionan Luis Aparicio Próximamente les trataremos de tengo mi tenerlo respeto. también por este espacio. Sí, exacto. Al señor José Bello también, mis respetos. Bueno, resulta que él tiene hoy una carta que es una barajita de papel que en teoría es la rookie card de Luis Aparicio porque fue prácticamente la primera vez que Luis Aparicio aparece en una carta con un uniforme del béisbol venezolano. La carta sale con el uniforme de Gavilanes, pero dice Leones, ¿no? Porque es una carta del año 1954-55, Ok, el año que jugó con el equipo de Caracas. ok. Después, el profesor Castellano también me consigue esto, que es Es un... una calcomanía Ok, del año 1969, que fue el año del debut de las Águilas del Zulia en el béisbol profesional venezolano. Después de haberse llamado Portuguesa, la gente del Zulia adquiere una divisa y le pone las Águilas del Zulia. Luis ok, Aparicio fue manager fundador de ese, malla de jugador fundador de ese equipo de ok. 1969. Y esta es casualmente una calcomanía de ese año. Esas son cosas que yo atesoro. Mucha gente Ok, dirá, bueno, tienes muchas barajitas, pero es que mi colección no es solamente barajitas. Tengo jersey como este que está aquí detrás, que está firmado. ok. Puedes verlo allí, lo Sí, tapo sí, con sí. la gorra. Tengo otros jerseys, tengo uno en Venezuela, que es el que más me gusta, que es el de los Medias Rojas de Boston, mi equipo en las grandes ligas. Lástima que Aparicio no haya hecho tantos números con los Medias Rojas, pero bueno, es el que mejor conservo firmado, un jersey original de Luis Aparicio, lo tengo enmarcado en mi casa, yo he pasado muchas veces esa foto. Así es. Y Mira, recientemente en estos días conseguí también esto, Joel, que quiero que la veas. Esta pelota es una pelota oficial que se hizo en el All-Star Game de 1959. ok, ¿Sí? Esta pelota tiene la particularidad, la voy a sacarle del protector, ok, de que esta pelota incluye la cara de Luis Aparicio. ok. Porque Luis Aparicio fue capitán del equipo Todos Estrellas de 1959, del All-Star Game. Y aquí te lo dice, Ok, esta pelota, si tú la ves, es una pelota de 1959, se ve un poquito ya amarilla por el tiempo, imagínate tú porque, la cantidad de años, es uno de los grandes tesoros que tengo. Igual que esta Gold Glove, que él por error me la firmó con un Sharpie, porque estaba firmando casualmente ese día para el amigo Mauricio Bridux, un bobblehead, ok, y yo fui ese día a su casa y entonces firmamos esto y él, por supuesto, agarró el mismo y le dijo, para que me firme esa pelota. Y claro, él cargaba el lapicero en la mano y cuando yo percaté, pues bueno, me la había firmado en Sharpie, no me gusta, pero bueno, viniendo de él, sé que lo hizo con mucho cariño y por eso la claro. conservo como la mejor de mis pelotas. Mira, Jan, desafortunadamente como al señor Tony anoche, el tiempo obviamente sabemos que va a ser muy corto. Me quedan solamente 4 minutos y Bueno, necesito que de esos 4 minutos, en 3 minutos, me enseñes 10 cartas que tengas allí a la mano, que yo sé que tienes muchísimas a los lados, ¿ok? Porque me ajá, enseñaste ya una foto. 10 cartas que a ti te parezcan importantes para que las personas, bueno, puedan un poquito ok, quedarse con ese buen sabor ok. A para mí, el próximo live que tengamos. ok, a mí me gusta estas son mis 10, mi top 10. Mira, Ok, esta es una tops que tiene un pedazo de anillo, de Luis Aparicio, es una baraja bastante gruesa, está en gruesa. su Ajá. protector, sí. Eh, Te voy a mostrar otra, que es la que ya te había dicho, que era la top, la Upper Deck Sweet Spot, es una de Ok, las que más me gusta. Aquí muchos reirán, ¿no? Por esto.
Eh, ya te voy a mostrar otra que es una de las preferidas mías, que es la Triple Threat. Triple Threat, ese es 2000, ¿qué? 2007, 2008. 2007, 2007, 2007. 2008. Esta es una de las que más me gusta. Eh, ya te voy a buscar otra. Pasa que tengo aquí en la mesa, no te mostré, ahorita te muestro un casco que esta, la line-up, la primera Ok, serie de line-up, vamos a decirlo, de memorabilia que ok. existe, ¿sí? La primera serie, por supuesto, me gusta mucho esta carta. ¿Recuerdas cuál fue la primera line-up que sacaron con Luis Aparicio? Sí, por supuesto, claro, line-up, la de la 93-94. Ok, Perdón, no, no, la 90 y... Ya te voy a decir, la tengo en mi álbum. ok, Perdóname que ya la voy a buscar. Sí, creo que fue la edición 93-94 que ok, aparece con los petroleros de Cabimas como manager. ok, ¿Sí? ¿Sí? Esta es otra de las que más me gusta, que fue prácticamente una de las preferidas mías, que es una Top Finest ok. con una firma. El Es casco, común. el El casco ya casco, te lo muestro. el El casco. casco, 3 minutos, bueno, el casco. bueno, el casco, aquí te lo muestro, es un mini helmet de la gente de Riddle, ¿verdad? Está firmado. Este casco lo conseguí gracias a otro amigo coleccionista, el señor Joan Rodríguez, conocido como Barrio Barrio Alegre, Alegre. ¿no? Barrio Alegre por su Próximamente también fabuloso... lo Sí, tendremos por aquí. próximamente, de verdad que hay que tenerlo, sabe mucho de béisbol, Joan. Sí, Lo señor. conseguí a través de él, en un cambio que hicimos, como todo, pues, como todo coleccionista, él salió beneficiado con unas piezas, yo súper agradecido y contentísimo porque la tuve de muy buena fuente. Hablando de cambios, saludo al señor Tony por allá en Portugal. Esta, que es una firma certificada de la Record Breaker de la Tops, me Ok. encanta esta barajita, creo que conserva la esencia de lo que fue Luis Aparicio. Luis Aparicio en el año 1966, que es esa foto que tú ves ahí, era uno de los ídolos, pues ya ahí Luis Aparicio se había convertido en una estrella máxima en el béisbol de la Grande Liga. Te muestro otra, que es la gente de, también de la Tops, que es una Die Cut. Me gusta mucho esta carta. Esta carta es bien bonita, hay muchas variantes de ella, pero me gusta mucho esa firma. Ok. Una carta donde Aparicio sale prácticamente de novato, imagínate tú, mira esa cara. Mira, Eh, nos quedan 2 minutos mientras consigues la otra carta. esta carta que es una Swiss Pop, que viene con los colores de la bandera de los Estados Unidos, me gusta Ok. mucho también. Y bueno, quería mostrarte también una foto que es mi consentida, que pertenece a mi colección, que es una foto oficial de MLB Ok. del día del debut de Luis Aparicio. Si tú ves la cara, bueno, pues la cara lo dice todo. Ese día estaba súper asustado, pero eso no impidió que debutara como los grandes. Eso fue el De hecho, hay una inicio. foto que tenemos por allí que luego la podemos postear, donde aparece la foto de él y aparecen otras cosas que están en Sí, la mesa. sí, claro, Después la claro, podemos claro. postear Por porque supuesto. Y esta me la firmó él, está en plateado. Muchos dirán, ¿por qué no te puso la inscripción de ROY? Mira, hay una explicación antes de que no se termine el tiempo. Las inscripciones son simplemente algo que va de acuerdo a ese jugador. Pero si tú te pones a analizar, Luis Aparicio no firma un cheque con R o Y, ni okay. H o F, es Luis Aparicio. Entonces, mi criterio dice, y ese es el mío, yo respeto el de los demás, que es la firma de Luis Aparicio. Ok, ¿Sí? me Por eso yo queda la un coloqué así. minuto, Jan. Dime. Primero agradecerte y Gracias, Joel, gracias a ti, sin yo duda. no sé si me la puedas contestar en un minuto, pero ¿qué te falta por preguntarle al señor Luis Aparicio si lo tuvieses enfrente? Bueno, mira, eh, me En gustaría 30 preguntar. segundos, ¿oíste? No puedes pensar mucho. Me gustaría preguntarle al señor Aparicio qué se siente haber impactado al mejor béisbol del mundo, de verdad, de verdad. Me gustaría que él me dijera qué sentimiento es saber que él movió algo que ve tanta gente, no es nada más en los Estados Unidos, en todo el mundo. De verdad que es impresionante eso. 20 segundos. Mañana, muchísimas gracias Gracias, Joel, por gracias. esta oportunidad. El día de mañana vamos a estar nuevamente por aquí, pero tendremos a una persona que nos va a mostrar solamente piezas y autógrafos de venezolanos ya fallecidos.
jugadores de béisbol. Qué bueno. Muchísimas qué bueno, gracias. Gracias, Joel. Gracias a ti, de gracias a todas las verdad. personas que se unieron. Saludos a todos. Gracias por haber participado a todas las personas.